Dirán algunas personas tontas: ¿qué los hizo cambiar la orientación en la que oraban? Diles: a Dios pertenecen el oriente y el occidente, y Él guía a quien quiere hacia el sendero recto. Hice de ustedes una comunidad moderada y justa, a fin de que fueran testigos ante la humanidad y fuera el mensajero testigo de ustedes. Con el cambio del lugar hacia donde te orientabas para orar, distinguí a los que toman partido por el mensajero de aquellos que le dan la espalda. Este cambio fue algo difícil, salvo para aquellos a quienes Dios guió. Él no dejará de recompensarlos por su fe. Dios es compasivo y misericordioso con la gente. Veo que vuelves tu rostro hacia el cielo. Te orientaré en una dirección que te complazca. Oriéntate hacia la mezquita sagrada de la Meca. Y donde quiera que estén, oriéntense hacia ella. La gente del libro sabe que es la verdad proveniente de su Señor. Dios no está desatento de lo que hacen. Pero aunque te presentes ante la gente del libro con todas las evidencias, no seguirán tu orientación al orar, ni tú seguirás la de ellos, ni seguirán los unos la orientación de los otros. Y si siguieras sus deseos luego de lo que se te ha revelado del conocimiento, te contarías entre los injustos. Aquellos a quienes concedí el libro, judíos y cristianos, lo reconocen como reconocen a sus propios hijos. Algunos de ellos ocultan la verdad a sabiendas. La verdad proviene de tu Señor. No seas de los indecisos aún ante las evidencias irrefutables. Todas las religiones tienen una dirección a la cual dirigirse en sus oraciones. Apresúrense a realizar obras de bien, donde quiera que estén. Dios los reunirá a todos el día del juicio final. Dios es sobre toda cosa poderoso. Y hacia donde quiera que salgas en tus viajes, oriéntate hacia la mezquita sagrada, pues esta es la verdad que proviene de tu Señor. Y sepan que Dios no está desatento de lo que hacen. Y hacia donde quiera que salgas, oriéntate hacia la mezquita sagrada, y donde quiera que estén, oriéntense hacia ella, para que la gente no tenga argumentos en su contra, excepto los injustos idólatras de la Meca. Pero no les teman a ellos, y témanme solo a mí. Completaré sobre ustedes mis gracias para que sean de los bien guiados. De la misma manera envié un mensajero de entre ustedes para que les transmitiera mis preceptos y los purificara y enseñara el libro y la sabiduría, y les enseñara lo que ignoraban. Recuérdenme que yo los recordaré, agradézcanme y no sean ingratos. Oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y la oración, que Dios está con los pacientes. Y no digan que quienes cayeron por la causa de Dios están muertos, sino que están vivos, pero ustedes no lo perciben. Los pondremos a prueba con algo de temor, hambre, pérdida de bienes materiales, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes. Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen: de Dios provenimos y a Él retornaremos para que nos juzgue por nuestras acciones. A ellos su Señor bendecirá con el perdón y la misericordia, y son los correctamente guiados. El recorrido entre los montes de Ash-Safá y Al-Marwá es un rito establecido por Dios. Quien realice la peregrinación mayor o la peregrinación menor a la casa sagrada de la Meca, sepa que no incurre en falta por realizar el recorrido ritual entre ambas. Y quien voluntariamente haga el bien, sepa que Dios se lo recompensará, pues Él premia las buenas intenciones. Quienes ocultan a la gente las evidencias y la guía que he revelado luego de haberlas evidenciado en el libro, serán malditos por Dios y toda la creación, excepto quienes se arrepientan, reparen y aclaren lo que habían ocultado. A ellos les aceptaré su arrepentimiento, porque yo soy el indulgente, el misericordioso. Aquellos que no crean y mueran negando la verdad, recibirán la maldición de Dios, los ángeles y toda la humanidad. Así estarán por toda la eternidad. No les será aliviado el castigo ni se les concederá prórroga alguna. Su Dios es un Dios único,
No hay divinidad con derecho a ser adorada salvo Él, el compasivo, el misericordioso. En la creación de los cielos y de la tierra, la sucesión de la noche y el día, el barco que surca el mar para provecho de la gente, el agua que Dios hace descender del cielo, con la que da vida a la tierra árida, en la que diseminó toda clase de criaturas, y en la dirección de los vientos y el control de las nubes que están entre el cielo y la tierra. En todo ello hay signos para quienes razonan. Existen personas que toman en lugar de Dios a otros que consideran iguales a Dios, y los aman como solo debe amarse a Dios. Pero los creyentes aman más a Dios de lo que éstos aman a sus divinidades. Ya sabrán los injustos cuando vean el suplicio que les espera, que a Dios pertenece el poder absoluto y que Dios es severo en el castigo. Ellos deben considerar que el día del juicio se desentenderán los líderes de sus seguidores, y todos verán el castigo y desaparecerá toda alianza entre ellos. Entonces los seguidores dirán: si tuviéramos otra oportunidad de regresar a la vida mundanal, nos desentenderíamos de ellos, como ellos se han desentendido de nosotros. Así les hará ver Dios sus obras para que sientan remordimiento, pero nunca saldrán del fuego. Oh seres humanos, coman de lo bueno y lo lícito que hay en la tierra, pero no sigan los pasos del demonio. Él es su enemigo declarado. Él los induce a cometer pecados y actos deshonestos, y a que digan de Dios lo que no saben con certeza si es cierto. Y cuando se les dice: sigan lo que Dios reveló, argumentan: no, seguimos la tradición de nuestros padres. ¿Acaso imitan a sus padres a pesar de que ellos no seguían una lógica ni una revelación? El ejemplo de los que niegan la verdad es como el del animal que al escuchar el llamado del pastor no percibe sino un ruido. Se hacen los sordos, mudos y ciegos, porque se niegan a usar la razón. Oh creyentes, coman de las cosas buenas que les he proveído, y agradezcan a Dios, si es que verdaderamente solo a Él adoran. Sepan que Dios les ha prohibido consumir solamente la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de cerdo y la del animal que haya sido sacrificado, invocando un nombre distinto al de Dios. Pero quien se ve forzado por la necesidad, no por deseo y sin excederse, no comete pecado al hacerlo. Dios es absolvedor, indulgente. Quienes ocultan lo que Dios reveló del libro y cambian sus preceptos para obtener una ganancia vil, sepan que el fuego abrasará sus entrañas. Dios no les hablará ni les purificará de sus pecados el día de la resurrección, donde tendrán un doloroso castigo. Ellos cambiaron la guía por el desvío y el perdón por el castigo. Qué perseverantes son en buscar el castigo del fuego. Eso es lo que merecen porque Dios reveló el libro con la verdad, pero quienes enfrentan al libro con sus opiniones se encuentran en un profundo error. La verdadera virtud no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente durante la oración, sino que es piadoso quien cree en Dios, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas. Hace caridad a pesar del apego que tiene por los bienes materiales, a los parientes, los huérfanos, los pobres, los viajeros insolventes, los mendigos, y colabora para liberar esclavos y cautivos. Tiene piedad quien hace la oración prescrita, paga el zakat, cumple con los compromisos contraídos, es paciente en la estrechez, la adversidad y ante la persecución. Esos son los veraces en su fe y los verdaderos piadosos. Oh creyentes, se ha establecido la retribución legal en caso de homicidio doloso, sea libre o esclavo, sea hombre o mujer. Pero si le es perdonada al culpable la pena por su hermano en la fe, que pague la indemnización correspondiente en el plazo establecido de buena manera. Esto es una facilidad y una misericordia de su Señor. Pero quien después de eso, aceptando la indemnización, transgrediere tratando de vengarse del homicida, tendrá un castigo doloroso.
En la aplicación de la retribución legal está la preservación de la vida, oh dotados de intelecto, para que alcancen la piedad. Se ha establecido que cuando sientan la muerte acercarse y dejen bienes materiales, hagan un testamento a favor de sus padres y parientes en forma justa. Esto es una obligación para los piadosos. Si los testigos al escuchar el testamento lo cambian después de haber oído la voluntad del testador, ellos son los que habrán cometido un pecado. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Pero quien tema que el testador haya cometido un error o una injusticia y haga una mediación entre las partes, no incurrirá en falta. Dios es absolvedor, misericordioso. Oh creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que les fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad. Son días contados el mes de Ramadán. Quien esté enfermo o de viaje y no ayune, deberá reponer posteriormente los días no ayunados. Quienes puedan pero con mucha dificultad por la vejez y no lo hagan, deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Pero quien voluntariamente alimente a más de un pobre, será más beneficioso para él. Y ayunar es mejor para ustedes, si supieran. En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien presencia la llegada de la luna nueva del mes deberá ayunar, pero quien esté enfermo o de viaje y no ayune, deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Dios desea facilitarles las cosas y no dificultárselas. Alaben y agradezcan a Dios por haberlos guiado. Y si mis siervos te preguntan por mí, oh Muhammad, diles que estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien me invoca. Entonces que me obedezcan y crean en mí, que así se encaminarán. Durante las noches del mes de ayuno les es lícito mantener relaciones maritales con sus mujeres. Ellas son su vestimenta, y ustedes la vestimenta de ellas. Dios sabe que se engañan a sí mismos. Por eso los perdonó y les hizo esta concesión. Ahora pueden mantener relaciones con ellas y aprovechar lo que Dios les ha prescrito. Coman y beban hasta que se distinga el hilo blanco, la luz del alba del hilo negro, la oscuridad de la noche. Y luego completen el ayuno hasta la noche. Y no mantengan relaciones con ellas si están haciendo el retiro espiritual en las mezquitas. Estos son los límites de Dios. No los transgredan. Así aclara Dios sus signos a la gente para que alcancen la piedad. No usurpen injustamente los bienes materiales unos a otros, ni sobornen con ellos a los jueces para conseguir ilegalmente la propiedad ajena a sabiendas. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de las fases de la luna. Diles, son una señal para que la gente pueda fijar sus fechas y para la peregrinación. No es ninguna virtud entrar en las casas por la puerta trasera, sino que la virtud está en la piedad. En consecuencia, entren a las casas por la puerta de adelante, y observen las leyes de Dios que así van a prosperar, y combatan por la causa de Dios a quienes los agredan, pero no se excedan, porque Dios no ama a los agresores. Den muerte a aquellos que los ataquen donde quiera que los encuentren, y expúlsenlos de donde los han expulsado a ustedes, porque la opresión y la restricción de la libertad a la que son sometidos por los agresores es más grave que combatirlos. No combatan contra ellos en la mezquita sagrada, a menos que ellos los ataquen allí, pero si lo hacen, combátanlos. Esta es la retribución que recibirán los que rechacen la verdad. Pero si ellos cesan de combatirlos, sepan que Dios es absolvedor, misericordioso. Combátanlos hasta que cese la opresión y puedan adorar tranquilamente a Dios sin temer persecución. Pero si ellos cesan de combatir, que no haya más hostilidades, excepto contra los agresores. Solo se puede combatir en un mes sagrado si son atacados durante el mismo. Y para las violaciones que hayan cometido apliquen el principio de retribución igualitaria. Así que si son agredidos, agredan tal como los agredieron sin excederse. Sigan las enseñanzas de Dios,
y sepan que Dios está con los piadosos. Contribuyan a la causa de Dios de buen grado y no se causen perjuicio a ustedes mismos siendo avaros, sino que hagan el bien, porque Dios ama a los que hacen el bien. Completen la peregrinación mayor y menor en honor a Dios, pero en caso de que algo les impida completarla, sacrifiquen el animal que puedan como ofrenda. No se rasuren la cabeza hasta que la ofrenda llegue al lugar de sacrificio. Si alguien está enfermo o sufre una dolencia en su cabeza y se rasura, deberá expiar ayunando o dando limosna o sacrificando. Si hay seguridad en el camino, entonces quien haga la peregrinación menor durante los meses de la peregrinación mayor y luego la peregrinación mayor, que sacrifique la ofrenda según sus posibilidades. Y si no encuentra qué sacrificar o no dispone de medios, deberá ayunar 3 días durante la peregrinación y 7 a su regreso a su lugar de origen, en total 10 días. Esto es para quienes no viven en las proximidades de la mezquita sagrada. Cumplan con los ritos y sepan que Dios es severo en el castigo. La peregrinación se realiza en unos meses específicos, y quien se consagrara para hacerla deberá abstenerse durante ella de las relaciones maritales, los pecados y las discusiones. Todo lo que hagan de bien, Dios lo sabe. Tomen provisiones para el viaje, pero sepan que la mejor provisión es la piedad. Oh dotados de buen discernimiento, cumplan correctamente conmigo. No cometen ninguna falta si buscan el sustento de su Señor comerciando. Cuando salgan en multitudes del valle de Arafat y se encuentren en Al-Mashar, Al-Haram, recuerden a Dios. Recuérdenlo en agradecimiento por haberlos guiado siendo que se encontraban extraviados. Luego avancen en multitudes por donde lo hace la gente e imploren el perdón de Dios. Dios es absolvedor, misericordioso. Y cuando hayan terminado con los ritos que deben realizar, celebren el nombre de Dios tal como celebran la memoria de sus padres, y más aún, pues hay gente que dice, Señor nuestro, danos bienestar en esta vida, pero no obtendrán nada en la otra vida. Pero entre ellos hay quienes dicen, Señor nuestro, danos bienestar en esta vida y en la otra, y presérvanos del tormento del fuego. Estos obtendrán su recompensa por lo que hicieron y Dios es rápido en ajustar cuentas. Recuerden a Dios los días determinados. Quien lo haga solo 2 días no habrá incurrido en falta alguna, como tampoco quien permanezca más hasta el tercero, siempre que tengan temor de Dios. Cumplan con lo que Dios les ha ordenado y sepan que serán congregados ante Él. Hay un tipo de gente que, cuando te habla sobre temas mundanos, te causa admiración por su elocuencia, y pone como testigo a Dios de la fe que encierra su corazón, cuando en realidad es un enemigo acérrimo y hábil discutidor. Pero cuando se alejan de ti, van por la tierra corrompiéndola, destruyendo todos los frutos del trabajo humano, como las siembras y los ganados. Pero sepan que Dios no ama la corrupción. Y cuando se le dice, tengan temor de Dios, su soberbia lo impulsa a hacer el mal. Su retribución será el infierno. ¡Qué pésimo destino! Aunque entre la gente hay quienes dan su vida anhelando complacer a Dios, y Dios es compasivo con sus siervos. Oh creyentes, entréguense por completo a Dios practicando el Islam y no sigan los pasos del demonio, porque Él es su enemigo declarado. Pero si caen en el error después de que se les han presentado las pruebas claras, sepan que Dios es poderoso, sabio. ¿Acaso esperan que el día del juicio Dios y los ángeles se les presenten a la sombra de las nubes? Para entonces, su situación estaría ya decidida y serían condenados. Todos los asuntos retornan a Dios para que Él juzgue. Pregunta, oh Muhammad, a los hijos de Israel cuántas señales evidentes les envié. Quien cambia la gracia de Dios por incredulidad después de haberle sido concedida, sepa que Dios es severo en el castigo.
A los que niegan la verdad los seduce la vida mundanal, y por eso se burlan de la pobreza de los creyentes. Pero los que temen a Dios en este mundo estarán sobre ellos el día de la resurrección, y Dios provee a quien Él quiere, sin límite. La humanidad era una sola comunidad y porque comenzaron a desviarse del monoteísmo y discrepar sobre la verdad, Dios envió a los profetas con albricias y advertencias, y les reveló los libros sagrados con la verdad para que juzgaran entre la gente acerca de lo que discrepaban. Pero los que habían recibido los libros sagrados no discreparon sino después de que les llegaron las pruebas evidentes, por envidia y rivalidad entre ellos. Dios guió con su voluntad a los creyentes a la verdad respecto a lo que discrepaban quienes los precedieron. Dios guía por el sendero recto a quien le place. ¿Acaso creen que van a entrar al paraíso sin sufrir las mismas pruebas que quienes los precedieron? Padecieron pobreza e infortunios, y una conmoción tal que hasta el mensajero y los creyentes que estaban con él imploraron: ¿cuándo llegará el auxilio de Dios? Pero el auxilio de Dios estaba cercano. Te preguntan, oh Muhammad, ¿a quién dar caridad? Diles: den a sus padres, parientes, huérfanos, pobres y viajeros insolventes. Todos los actos de bien que hagan, Dios lo sabe. Se les ha prescrito combatir aunque les desagrade. Es posible que les disguste algo y sea un bien para ustedes, y es posible que amen algo y sea un mal para ustedes. Dios conoce todo, pero ustedes no. Te preguntan si es lícito combatir en los meses sagrados. Diles: combatir en los meses sagrados es un sacrilegio, pero ante Dios es más grave aún apartar a la gente del sendero de Dios, negar su verdad y expulsar a la gente de la mezquita sagrada. Sepan que la opresión es peor que matar en un mes sagrado, y sepan que los incrédulos no dejarán de combatirlos, si pueden, hasta apartarlos de su religión. Y quien reniegue de su religión y muera en la incredulidad, sus obras habrán sido en vano, en esta vida y en el más allá. Ellos son los moradores del fuego, donde permanecerán eternamente. Aquellos que creyeron, emigraron y se esforzaron por la causa de Dios son quienes pueden esperar con certeza la misericordia de Dios, y Dios es absolvedor, misericordioso. Te preguntan acerca de los embriagantes y las apuestas. Diles: son de gran perjuicio, a pesar de que también hay en ellos algún beneficio para la gente, pero su perjuicio es mayor que su beneficio. Y te preguntan qué dar en caridad. Diles: lo que puedan permitirse. Así aclara Dios los preceptos para que reflexionen sobre esta vida y el más allá. Y te preguntan acerca de cómo deben obrar quienes tienen huérfanos bajo su responsabilidad. Diles: invertir sus bienes materiales para procurar incrementárselos es lo mejor. Pero si consideran más fructífero unir su riqueza con la de ellos para gestionarla conjuntamente, trátenlos como a sus hermanos. Dios sabe quién es corrupto y quién hace el bien. Y si Dios hubiera querido, les habría hecho las cosas más difíciles. Dios es poderoso, sabio. No se casen con mujeres idólatras a menos que ellas crean en el monoteísmo, ya que una sierva de Dios creyente es mejor que una idólatra, aunque ésta les atraiga más. Y no casen a los idólatras con las mujeres a su cargo hasta que ellos crean en el monoteísmo. Un siervo de Dios creyente es mejor que un idólatra, aunque éste les parezca mejor partido. Ellos, los idólatras, invitan al infierno a través de la idolatría, mientras que Dios les promete el paraíso, con su consentimiento y el perdón, pero aclara sus preceptos a la gente para que recapacite. Y te preguntan acerca de la menstruación. Di: es una impureza. Absténganse de mantener relaciones maritales con sus mujeres durante el menstruo, y no mantengan relaciones con ellas hasta que se purifiquen. Pero cuando se hayan purificado, mantengan relaciones como Dios les ha permitido por la vía natural.
Dios ama a los que se arrepienten y a los que se purifican. Sus mujeres son para ustedes como un campo de labranza. Por tanto, siembren en su campo cuando y como quieran. Hagan obras de bien para que se beneficien, y tengan temor de Dios, ya que se encontrarán con Él. Y albricia a los creyentes que obtendrán una hermosa recompensa. No hagan de un juramento por Dios, prestado con anterioridad, un pretexto para no hacer el bien, no cumplir con la fe ni dejar de ayudar a la gente a reconciliarse. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Dios no tomará en cuenta los juramentos que hacen sin pensar, pero sí tomará en cuenta aquellos que hagan de corazón. Dios es absolvedor, indulgente. Quienes juren no mantener relaciones sexuales con sus esposas tendrán un plazo máximo de 4 meses. Pero si se retractan de su juramento, sepan que Dios es absolvedor, misericordioso. Y si se deciden por el divorcio, Dios todo lo oye, todo lo sabe. Las divorciadas deberán esperar 3 menstruos para poder volverse a casar, y no les es lícito ocultar lo que Dios creó en sus vientres, si es que creen en Dios y el día del juicio. Sus maridos tienen más derecho a volver con ellas durante ese plazo, si desean reconciliarse. Ellas tienen tanto el derecho al buen trato como la obligación de tratar bien a sus maridos. Y los hombres tienen un grado superior de responsabilidad al de ellas. Dios es poderoso, sabio. El divorcio puede revocarse 2 veces, luego de lo cual no cabe sino convivir dignamente o separarse definitivamente con decoro. No es permitido a los hombres tomar nada de lo que hayan dado como dote. Pero si no existe una voluntad de convivencia y temen que no se cumpla con lo que Dios ha ordenado sobre el buen trato, no incurrirá en falta ninguno de los 2 esposos en que la mujer llegue a un acuerdo económico con su marido para la disolución del matrimonio. Estas son las leyes de Dios, no las quebranten. Quienes las quebrantan son los opresores. Si el marido se divorcia de ella por 3ª vez, no podrá tomarla como esposa de nuevo hasta que ella se case con otro hombre y este último la divorcie también. Entonces, no incurrirán en falta si vuelven a casarse, si creen que podrán cumplir con lo que Dios ha establecido sobre el buen trato. Estas son las leyes de Dios, las cuales aclara a gente que razona. Pero si expresan la voluntad de divorcio a sus mujeres y están cerca de cumplir el plazo de espera, reconcíliense en buenos términos o sepárense con decoro. No las retengan para molestarlas y obligarlas a que cedan parte de su derecho, pues quien obre de esa manera se condena a sí mismo. No tomen las leyes de Dios a la ligera, y recuerden la gracia que Dios les concedió, el Islam, y el libro y la sabiduría que reveló, el Corán, para exhortarlos. Tengan temor de Dios y sepan que Dios todo lo conoce. Si expresan la voluntad de divorcio a sus mujeres y éstas cumplen con el plazo de espera, no pueden impedirles que se casen, si lo han convenido mutuamente sobre bases correctas. Así exhorta Dios a quienes realmente creen en Dios y en el día del juicio. Esto es mejor y más sano. Dios sabe todo y ustedes no. Las madres divorciadas podrán amamantar a sus hijos 2 años si desean completar la lactancia. El padre tiene la obligación de sustentar y vestir a la madre de su hijo de acuerdo a sus recursos. A nadie se le impone más allá de sus posibilidades. Que ni la madre ni el padre utilicen a su hijo para perjudicarse mutuamente. Los familiares directos heredan esta obligación, pero no incurren en falta si ambos, el padre y la madre, de común acuerdo, y tras consultarlo entre ellos, deciden destetar al niño. Si toman una nodriza para completar la lactancia, no hay mal en ello, a condición de que le paguen lo correcto. Tengan temor de Dios, y sepan que Dios ve todo cuanto hacen. Las viudas deberán esperar 4 meses y 10 días. Luego de ese plazo no serán reprochadas por lo que dispongan hacer consigo mismas siempre que sea de manera correcta,
y Dios sabe lo que hacen. No incurren en falta si les insinúan a esas mujeres la intención de casarse con ellas o si callan sus intenciones. Dios sabe lo que piensan de ellas. No concierten con ellas acuerdos secretos de matrimonio, sino que háblenles con respeto. Pero no contraigan matrimonio hasta que se cumpla el plazo de espera. Sepan que Dios conoce lo que hay en sus corazones, así que tengan cuidado, y sepan que Dios es absolvedor, indulgente. No incurren en falta si se divorcian de sus esposas antes de consumar el matrimonio o haber convenido la dote. Pero denles un regalo acorde a sus posibilidades, el rico según pueda y el pobre según pueda. Esto es un deber para los que obran correctamente. Pero si se divorcian antes de consumar el matrimonio y ya han convenido la dote, deben darles la mitad de lo acordado, a menos que la mujer renuncie a su parte, o que el hombre renuncie a darle la mitad y se lo dé completo. Y esto es lo más próximo a la piedad. Y no olviden lo bueno que hubo entre ustedes. Dios ve todo lo que hacen. Cumplan con la oración prescrita, especialmente la oración de la tarde. Y preséntense ante Dios con total devoción. Si tienen temor en una situación de peligro, pueden orar de pie o montados, pero cuando cese el temor, recuerden a Dios en oración, que les enseñó lo que no sabían. Los casados, al morir, dejan a su viuda un legado que consiste en 1 año de manutención y que no sean obligadas a abandonar el domicilio conyugal. Pero si lo abandonaran antes, no serán reprochados de lo que ellas dispongan hacer consigo mismas, rehaciendo sus vidas siempre que sea de manera correcta. Dios es poderoso, sabio. Quienes divorcien a su esposa deben mantenerla de manera honorable. Esto es un deber para los piadosos. Así es como Dios evidencia sus preceptos para que usen la razón. ¿Acaso no reparan en los que dejaron de a miles sus hogares por temor a la muerte? Pero Dios les dijo, mueran igual. Y luego los resucitó. Dios favorece a la gente, pero la mayoría no le agradece. Combatan en defensa propia por la causa de Dios, y sepan que Dios todo lo oye, todo lo sabe. ¿Quién hará a Dios un préstamo generoso? Dios se lo devolverá multiplicado. Dios restringe y prodiga el sustento, y a Él volverán para ser recompensados por sus acciones. ¿Acaso no reparas en los nobles de los hijos de Israel después de la muerte de Moisés? Cuando le dijeron a su profeta, «Desígnanos un rey para que combatamos junto a él por la causa de Dios», dijo, «¿Acaso prometen que si se les prescribe el combate no huirán?» Dijeron, «¿Cómo no vamos a combatir por la causa de Dios si fuimos expulsados de nuestros hogares y apartados de nuestros hijos?» Pero cuando se les ordenó el combate le dieron la espalda, excepto unos pocos, y Dios conoce bien a los opresores. Su profeta les dijo, «Dios les ha enviado a Saúl para que sea su rey». Exclamaron, «¿Por qué será él nuestro rey? Si nosotros tenemos más derecho que él y ni siquiera es rico». Dijo, «Dios lo ha elegido para ustedes y lo ha dotado de gran capacidad intelectual y física. Dios concede el reino a quien Él quiere, porque Dios es vasto, todo lo sabe». Su profeta les dijo también, «La prueba de su reino será que los ángeles traerán el arca, en la que encontrarán sosiego proveniente de su Señor y una reliquia que dejó la familia de Moisés y de Aarón. En esto hay una señal, si es que son creyentes». Pero cuando Saúl partió con sus soldados, les dijo, «Dios los pondrá a prueba con un río. Quien beba de él hasta saciarse no será de los míos, pero quien no beba más de un sorbo en el cuenco de su mano o se abstenga, será de los míos». Pero se saciaron de él, salvo unos pocos. Y cuando él y los que creían cruzaron el río, algunos dijeron, «Hoy no podremos contra Goliat y sus soldados». En cambio,
Quienes tenían certeza de que comparecerían ante Dios exclamaron: ¿cuántas veces, con el permiso de Dios, un grupo pequeño ha derrotado a grandes ejércitos? Porque Dios está con los pacientes. Al enfrentarse a Goliat y sus soldados suplicaban: Señor nuestro, danos paciencia, manténnos firmes y concédenos la victoria sobre los que niegan la verdad. Los derrotaron con el permiso de Dios, y David mató a Goliat. Dios le concedió a David el reino y la sabiduría, y le enseñó cuanto él quiso. Si Dios no hubiera permitido que la gente se defendiera, la tierra estaría llena de corrupción. Pero Dios concede sus gracias a todos los seres. Estos son los signos de Dios que te revelo con la verdad. Ten certeza que tú, oh Muhammad, eres uno de los mensajeros.